En la clase pasada vimos algunas cosas que me gustaría revisar mediante el cuestionario que frecuentemente estamos haciendo. Les invito a que vean el cuestionario, está muy sencillo, definitivamente se puede consultar la Biblia y está muy sencillo de responder, pero vamos a verlo. Es como un recuerdo y con el propósito de que nos queden las cosas bien asentadas. En este cuestionario dice, en el capítulo 2:1 de la primera carta de Pedro, nos demanda A, deshacernos de la leche materna, B, conservar costumbres de nuestros padres, C, desechar las semillas perecederas, o D, deshacernos de toda mala conducta. ¿Cuál será? No sé si hay propuestas. ¿Cuál será la que es buena ahí? ¿D de dedo o de bueno? D de dedo. Muy bien. Muy bien, la D, ¿verdad? En ese pasaje especialmente nos está diciendo que tenemos que deshacernos de toda mala conducta. En la pregunta 2 dice, escriba 3 de las cosas que en 1 de Pedro 2:1 nos pide eliminar. No sé si quieran recordar o quieran leer su Biblia, se vale. Pero ¿qué nos pide eliminar de nuestra vida pasada, de nuestra naturaleza pecaminosa? Díganme 2 o 3, o si tienen la Biblia, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Eliminando. Quien lo tenga, díganme al menos uno. Malicia, muy bien. Engaño, muy bien. ¿Qué más? Hipocresía, ¿verdad? Y envidia, pues hay diferentes versiones, pero coincidimos de cualquier manera. Esas 3 son muy buenas, o esas 4 que dieron son excelentes. Debemos ponerlo ahí, es una buena manera como de entrenar la mente y no olvidar las palabras que quieren decir tanto. Vamos al número 3. Dice, hemos visto que existe una concordancia con nuestro texto, o sea, 1 de Pedro, en Efesios 4:29. ¿Qué se nos exhorta a evitar? Inciso A, las malas amistades, las discusiones, las conversaciones obscenas o las semillas perecederas. Estamos hablando de Efesios 4:29. Lo vimos aquí en clase, hablamos mucho de ello. ¿Las qué? Caro dice las conversaciones obscenas. Sí recuerdan, ¿verdad? Que lo vimos. Eso dice en Efesios 4:29. Entonces el inciso C, conversaciones obscenas. Ahí mismo en Efesios 4, un poquito adelante, en el versículo 31, dice, además nos demanda abandonar, y esos están muy buenos. A ver, nos ponen 5 espacios ahí. ¿Cuál sería uno? Estamos en Efesios 4, versículo 31. ¿Qué habíamos dicho? Que hasta el pastor dijo, eso se trae con el tiempo y se agranda y se agranda y se acumula. La amargura, muy bien. Después viene ahí enojo, la ira, pero ¿cuál ira? ¿A dónde iro? Ira. La ira, el enojo, la amargura, ¿qué más? Algo que yo les dije, miren qué curioso dice aquí, los gritos, ¿verdad? Nos dice que debemos abandonar los gritos, tan bonito que se siente reaccionar y gritarle al otro, ¿verdad? Los gritos y las calumnias, dice ahí. Muy bien. Esto está más sencillo todavía. La 5 dice, la palabra de Dios hace una analogía acerca de las características de Cristo en cuanto a su firmeza y la vida que hay en Él. ¿Cómo lo llama 1 de Pedro 2:4? ¿Perdón? 1 de Pedro 2:4. ¿Cómo llama a Cristo? Haciendo la imagen de que es firme y que tiene vida. Firme como una piedra, ¿verdad? Y dice la piedra viva, ¿verdad? La piedra viva o la roca viva. En el 6 dice, Cristo fue el fundamento de la edificación de la iglesia, muy bien, Hugo, de Dios, de la iglesia de Dios. Dice, fue algo, y luego, y algo para Él.
fue que, pueden leer, estamos en 1 de Pedro 2:4. Pero los hombres, ¿qué? La desecharon. Muy bien. Entonces vamos a llenar bien los espacios. Cristo fue el fundamento de la edificación de la iglesia de Dios. Fue escogido y precioso, ¿verdad?, para Él, pero desechada por los hombres. Está fácil, ¿verdad? Fue una piedra escogida y preciosa para Dios, pero fue desechada por los hombres. De esto hablamos mucho. Y por último, esta es un poco más profunda, pero también hablamos mucho de esto. Mencioné 3 cosas que impliquen ser sacerdotes de Dios, porque somos llamados a sacerdocio. 3 aspectos del sacerdocio, no tan profundos, no tan complejos. Vamos a lo más sencillo. Había dicho Caro que un sacerdote debe ser primero elegido, ¿verdad? Es alguien elegido, no cualquiera es sacerdote. Y no un inconverso es sacerdote. Se nos está demandando que nos dediquemos en el sacerdocio. Dije yo que cada uno de nosotros era representante de la santidad del pueblo de Dios. Entonces se nos demanda ser santos, ¿verdad? Elegidos, santos. Podemos decir también en otra línea, maestros o llevadores o embajadores, ¿verdad?, del Evangelio. Maestros o embajadores, podría ser. Bien, es un recordatorio nada más. Vamos, por favor. Muchas gracias. Vamos a nuestro tema. Y tomen su hoja del texto, la giramos y ahora sí empezamos. Les quería solamente recordar, lo he dejado de poner hace semanas, pero recordemos que la carta fue dirigida a aquellos que fueron expatriados y que eran por la persecución, por las persecuciones, salieron desde por acá de Israel y fueron subiendo a Asia Menor y estaban por allá en persecución, estaban tratando de sobrevivir y de adaptarse a sus nuevas residencias, y algunos todavía seguían un poco moviéndose, y esta carta fue escrita para ellos principalmente. Sabemos y hemos traspuesto eso en la situación nuestra, en que somos llevados también a estar predicando, a tener una misión, que también en esa imagen de que ellos tenían una misión muy particular, que eran enviados, nosotros somos enviados y que también sufrimos las mismas situaciones que ellos, ¿verdad? En otra realidad, en otra época, pero somos nosotros también receptores de esta carta. Vamos a leer el texto que les pongo ahí. Dice: los creyentes se instalaban en otras ciudades tratando de encontrar refugio y supervivencia y aceptación. El consejo de Pedro es santo. Deben adaptarse a cada lugar respetando las autoridades y mostrando una correcta manera de vivir. Sería imposible que ellos, como extranjeros, como misioneros o como predicadores y peregrinos, estuvieran siempre escondidos. Tenían que llegar y residir en algún lugar y hacer parte de la sociedad y comer y trabajar. Entonces tenían que adaptarse. Y vean lo que dice en la carta de Pedro aquí, capítulo 2, versículos del 13 al 17, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad o a los gobernantes que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, número 1, teman a Dios, 2, y número 3, respeten la ley.
En la Nueva Traducción Viviente encontré una forma de decir estas últimas frases y me gustó, entonces se las voy a citar. Pues ustedes son libres, pero a la vez esclavos de Dios. Porque acá arriba decía, eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad. Entonces dice acá, son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. Bien, entonces, bueno, esto puede traer ciertos comentarios y alguien podría decir, bueno, pero respetar las autoridades va a representar negar a Dios, negar a Cristo. Hacernos al mundo es como dejar de militar nuestra fe o de defender nuestra fe o de profesar nuestra fe. Pero de ninguna manera se nos está aclarando muy bien. Sigan temiendo a Dios, sigan amándose entre ustedes y respeten al Rey. Y voy a leer el texto que puse para ustedes ahí. Dice, debemos de considerar que el infame Nerón era emperador en ese tiempo y Dios aún así guió a Pedro a escribir esa exhortación, lo cual nos deja claro que Dios sabe perfectamente que los gobernantes están lejos de ser rectos y ejemplares. Es decir, muchos podríamos decir en la actualidad, pero ¿cómo me pide la Biblia que yo obedezca la ley si mira qué gobierno tenemos, verdad? Nuestro gobierno está muy mal, es corrupto, no se aplica la ley. ¿Y cómo nos pide Dios que respetemos la ley? ¿Cómo pide Dios que nuestras autoridades sean respetadas por nosotros si sabemos que ellos están actuando mal? Por eso les estoy citando esto. Sí, Lupita, adelante. Muy bien, muy completo tu comentario, muy específico, ¿verdad? Estás diciendo que no hagamos parte de las extorsiones o de los malos manejos de la justicia. Sí, me gusta mucho, está muy bien, muy objetivo. En general yo les estaba diciendo que de entrada, cuando uno escucha autoridades, gobierno, pues sabemos que la idiosincrasia en nuestro país es muy débil en el carácter de la responsabilidad, de la honestidad, del amor, y que tenemos un gobierno que no hace honra de las principales cualidades que nos demanda Dios. Sin embargo, es nuestra autoridad, es decir, nosotros debemos mostrar al mundo que hacemos las cosas en orden, dentro del cuadro que se supone que es lo correcto para la autoridad también. Y nada más les hago esta aclaración. Nerón, les voy a leer un poquito nada más de Nerón. Dice, el reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y la extravagancia. Se le recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre y la de su hermano o su hermanastro. Entonces, si era un gobierno en ese tiempo tan corrompido, ya desde entonces estas palabras de Dios cuando dice sométanse a las autoridades, ya parecían un tanto injustas. ¿Sí me explico? Ya desde entonces decían, ¿cómo, Señor? ¿Cómo, Pedro? ¿Te puedes permitir decirnos que nos sometamos? Pero en realidad el orden en el mundo lo ha puesto Dios. Las reglas en el mundo las ha puesto Dios. Y los gobernantes los ha puesto Dios. Nadie es perfecto para seguir su cargo, pero definitivamente nadie bajo la bandera cristiana o la cruz puede decir yo me porto como yo quiera porque mi ley es con Dios, no con los hombres. Eso sería un error. Como ya lo sabemos, hay sectas que definitivamente no quieren apegarse a lo que es legal, a lo que es correcto en nuestra sociedad. Debo citar que los testigos de Jehová, ellos dicen, nosotros no hacemos honores a nuestra bandera, nosotros no votamos, nosotros no deseamos hacer un registro de nuestra asociación ante el gobierno porque nos queremos brincar las leyes del gobierno, porque esas leyes no son nuestras, esa es la postura de ellos. ¿Sí me estoy explicando? Ellos dicen, nosotros obedecemos a Dios, no obedecemos a las leyes del mundo.
Pero como estoy diciendo, no olvidemos que las leyes del mundo, los cimientos del orden en el mundo los puso Dios. Tengamos malos representantes, eso es otra cosa, esos son para el juicio de Dios. Y nosotros, nuestra obligación es cumplir con las reglas de lo civil. No sé si hay duda en esto, me gustaría seguir, pero no sé si hay dudas o comentarios, por favor. Puede enriquecer cualquier cosa. ¿Sí, no? Espero que quede claro. Vamos a ir un poquito más en esta línea, analizando de manera, como había dicho yo, ¿no?, exegética, viendo cada capítulo, cada versículo, a ver si podemos tener más claridad. Yo puse para ustedes en el texto: el hecho de guardar respeto a las autoridades y obedecer las reglas civiles no significa que debamos de renunciar a nuestra fe o negar a Cristo. El contexto demanda que en la libertad que tenemos por medio de Él, nuestro comportamiento sea recto ante el mundo. Y me gustaría ponerlo incluso de una manera más optimista, para ver si lo podemos captar como estoy deseando. Sí, dígame, Emilio. Sí, bueno, es muy buena la pregunta. Definitivamente las leyes se han cuestionado siempre. Siempre ha habido alguna regla, alguna ley que se ha llevado a concilio, se lleva, ¿verdad?, a análisis, y se lleva por medio de las autoridades puestas para vigilar la ley y para mantenerla. Se lleva a discusiones, se lleva a acuerdos, se lleva a análisis por si hay algunos estatutos que no están muy claros o que podrían ser o flexibles o podrían ser mal interpretados también en la ley. Pero para eso hay un orden también. Para revocar una ley o para poner una cláusula, una norma que modifique de cierta manera o que altere una ley, pues hay un concilio, lo sabemos, ¿verdad? Siempre hay una, qué sé yo, Cámara de Legisladores, de diputados, propuestas de que la ley sea más específica en ciertos renglones, pero hay un orden. Lo que se nos está pidiendo es que sigamos ese orden, que no actuemos en rebeldía de la ley, en una reacción de esto no me parece muy bien porque Dios como que no dijo esto y tengo que hacerlo a mi manera. Lo que Dios dice es que en ese orden de lo legal nos movamos y actuemos y también protestemos en ese orden. Sí. Gracias. Sí, bueno, miren, yo creo que entrar en puntos muy específicos sería originar un debate como el que ya existe a nivel internacional. Yo estoy hablando de la manera bíblica de que respetemos las autoridades, en tal caso que si una ley nos molesta, vayamos con los que tienen esa autoridad para modificarla. Únicamente estoy hablando en el orden de proceder, y los invito a pensar de esta manera. El texto claramente en Pedro, y si me hacen el favor de volverlo a leer, tomemos el versículo 16. Dice, actuar como personas libres que no se valen de su libertad, está hablando de no una libertad personal, para disimular la maldad. Lo que quiero decir con esto es que antes, si nos vamos al contexto puramente bíblico, nosotros éramos esclavos del pecado, ¿cierto? Estábamos sometidos y todo inconverso, lo único que puede hacer es pecar. Está totalmente degenerado, está ciego, está en muerte, lo único que hace es pecar, está en muerte espiritual. Sí, gracias Margarita, dígame. Sí, nuestra carne nos sigue llevando al pecado, ¿verdad? Pero estoy hablando de la cosa espiritual. Estoy diciendo que el inconverso peca constantemente. Aunque esté dormido, está en postura de pecado, porque no ha despertado a la luz de Dios. Bien, estábamos esclavos del pecado espiritualmente. Cuando Cristo vino, nos dio vida y nos hizo libres. Ahora podemos controlar nuestra carne para pecar o para no pecar. Ahora podemos. El mundo, si llamamos el mundo a los inconversos, el mundo no puede tener esa libertad. El mundo solo puede pecar y pecar y pecar y pecar. Nosotros tenemos libertad en Cristo, y hay otra forma de decirlo. Somos esclavos de Cristo. Eso es bíblico. Ahora nos duele pecar. Entonces, ahora tenemos libertad.
ahora podemos